Bien, en este marco que nos ha trazado Valle Alonso, vamos a dialogar con Santiago Castillo. Él es editor de información internacional de la Agencia Española de Noticias EFE, ha vivido en Corea del Sur y ha escrito libros sobre los problemas de la península y por supuesto que no es la primera vez que acudimos a sus fundados conocimientos del tema para aclarar dudas. Santiago, un saludo. Hola, buenos días. Bueno, nos habías dicho que que te podíamos localizar en el monasterio de Santo Domingo de Silos, en Burgos. Permíteme la broma, en estos momentos tan tensos, pero tan grave es la situación que has buscado allí refugio espiritual. Pues parece ser que los misiles norcoreanos también me persiguen a mí, y en este sitio tan emblemático y tan enriquecedor, aquí es más difícil que me puedan ubicar, y aquí normalmente es un sitio donde siempre es bueno y enriquecerse interiormente, y aquí me he refugiado unos días, que ha coincidido con toda esta historia de los ataques de Corea del Norte, y he estado más bien entre lo que es Santo Domingo de los Silos y Madrid, porque he tenido que también a intervenir en algunos otros programas de radio y televisión, y Ujú. allí en Madrid, y ahora estoy aquí, que es un sitio, pues ya te digo que es, vamos, difícil de poder explicar, porque Mm. aquí se está muy bien desde el punto de vista de lo que es espiritual, y desde el punto de vista de lo que es el silencio, sobre todo para meditar todas estas cosas que están ocurriendo tan lejos de nosotros, Pues pero tan de actualidad actualmente. sí, y es curioso que estemos hablando de cuestiones bélicas, ambiente bélico, prebélico, en un ambiente el tuyo de paz. Bueno, pero así es la vida, ¿no? Santiago Castillo, tú siempre has sido optimista en relación con los hipotéticos riesgos para el mundo que supone el régimen de Pyongyang. Algo que la verdad es que se agradece entre tanto agorero que siempre nos está pintando un futuro muy negro. De todas maneras, Santiago, estamos en una situación compleja, delicada, crítica, ¿verdad? Es posiblemente la acción más grave que ha hecho Corea del Norte a Corea del Sur. Teniendo en cuenta, incluso yo creo que hasta el régimen norcoreano, no, yo creo que se le ha ido de las manos esta situación, a pesar de las bravuconadas que sigue diciendo, incluso hoy por la mañana, en sus comunicados, de que va a arrasar Seúl. Porque una solución militar al conflicto de la península de Corea no lo hay. Entonces, ¿qué ocurre? Que evidentemente, teniendo en cuenta ya lo que ya ocurrió en Rangún en el año 83 con la muerte de 4 ministros y aquel atentado que hizo Corea del Norte y Corea del Sur, y el famoso accidente de avión también provocado por los espías norcoreanos, donde murieron todos los ocupantes, sus 115, esta es la situación más grave que ha habido, porque además se hace a suelo surcoreano y se hace incluso a la población civil. Mm. Es provocado principalmente por las maniobras que hay en esa zona fronteriza marítima, desde el punto de vista marítimo, con Corea del Norte, que no reconoce esa zona, el propio Corea del Norte, y bueno, ha querido hacer una demostración de fuerza, una demostración de seguridad, de firmeza, no solamente a su pueblo, sino también al exterior, y también incluso a Obama, que parece que ha pasado un poco de largo del asunto norcoreano. Ese es mi punto de vista. Ujú. Bueno, aquí nos encontramos con una transición de poder, con exhibición del músculo nuclear, tenemos un diálogo a seis bandas, son los asuntos que siempre salen cuando hablamos de Corea del Norte. Vamos a delimitar la importancia de cada tema mencionado. La transición de poder, ¿qué tiene que ver en esta trama ahora mismo? Bueno, en la elección de poder se viene hablando desde hace ya bastante tiempo, porque además incluso una vez que es ya a través del Congreso que hubo del Partido de los Trabajadores en octubre pasado, cuando ya Kim Jong-un es proclamado básicamente sucesor de Kim Jong-il, pues antes de esta proclamación ha habido siempre muchos problemas, incluso a nivel familiar, porque uno de los hermanos, como Mm. Kim Jong-nan, que vive entre Pekín y Macao, llegó a criticar esta sucesión dinástica comunista, Mm. y luego el otro hijo, el Kim Jong-chul, pues está, digamos, marginado por el propio Kim Jong-il, porque lo considera demasiado débil. La influencia de la hermana de Kim Jong-il es muy importante, y todo lo que ejecuta el marido de esta, aún más teniendo en cuenta la grave enfermedad que sigue padeciendo el Kim Jong-il. Entonces, la transición familiar
con un Kim Jong-un que con 27 años ya es general de 4 estrellas, Sí, sí. pues eso asusta un poco al ejército, que en parte pues no se opone, y si hay algunas escaramuzas contra Kim Jong-il están prácticamente, digamos, aisladas. Entonces es una transición que tiene que tener consecuencias importantes, pero que también vamos a ver cómo se mantiene esta transición, porque no es difícil, incluso yo hasta pronóstico de que vamos a ver si Kim Jong-un puede sobrevivir al régimen, porque aquí incluso hasta se podría dar la coincidencia, ya que me preguntas sobre el tema de la transición y el presente y futuro, que incluso hasta se podía producir una especie de golpe de Estado, incluso con el visto bueno de algunos países como que pertenecen al grupo de las 6 bandas, pues claro, el hundimiento y la desaparición del régimen de Corea del Norte es una cosa que traería gravísimos problemas. Claro. La reunificación sería mucho más cara, China no quiere la reunificación, etcétera, etcétera. Entonces, y que incluso hasta el propio Kim Jong-il, que hasta hace unos meses estuvieron ahí unos médicos franceses haciéndose una resonancia, pues tiene una situación crítica desde el punto de vista de su salud. Y entonces, claro, tiene que reforzar a Kim Jong-un en el interior y tiene que mostrar una fuerza grande en el exterior para saber que ahí no ocurre nada, pero esto es una situación crítica en ese sentido. A veces es mejor mantener el problema, pero siempre que uno lo controle, claro. Claro, aquí en este caso lo que se trata es que los militares norcoreanos, quién sabe si luego por allí hay un grupo pequeño y un reducido grupo que puede producir yo digo lo de golpe de Estado en el sentido de que esto, incluso hasta algunos analistas y expertos en el noreste asiático han llegado a afirmar que podía ser así, pero lo que está claro es que un país que sigue destinando, ahora mismo ya es menos, pero casi más del 15% del PIB a las Fuerzas Armadas, y que tiene que demostrar al gobierno surcoreano de que esas maniobras en Estados Unidos es una provocación, con Estados Unidos es una provocación de guerra, pues es lo único, es la paranoia constante y permanente de que este país siempre se va a sentir invadido. Entonces, la figura de Kim Jong-un tiene que estar muy, muy, muy fortalecida para que el régimen se pueda mantener. Y también no olvidemos que la clave de todo esto está en las negociaciones a 6 bandas. Sí, China insiste en ese tema. Es muy importantísimo la vuelta a las negociaciones a 6 bandas, que es la solución más inmediata del problema de la península coreana. Bien, Corea del Norte, el hermético país del querido líder Kim Jong-il, hijo del fallecido gran líder Kim Il-sung y padre, en fin, decimos, de alguien también llamado a ser obligatoriamente amado por el pueblo, por Kim Jong-un. Toda clase de adjetivos, rumores para el actual dirigente, entre ellos, tú lo mismo lo acabas de mencionar, paranoico, ¿no? Pero a mí me es difícil creer que alguien puede estar tan en el poder y estar tan trastornado como para iniciar un conflicto nuclear. Eso, digamos, ¿deberíamos desecharlo? Bueno, yo creo que, yo descarto, sigo siendo ahí en ese punto optimista. Una guerra la descarto por completo, porque una guerra, como tú bien acabas de decir muy bien, porque claro, el gran líder, que es Kim Il-sung, el amado querido líder, que es Kim Jong-il, y el brillante camarada, que es Kim Jong-un. Esto es muy importante para que nuestros oyentes vean la diferencia que es lo que es la dinastía comunista. Sí. Es muy interesante, ¿no? Entonces, una guerra la descarto, pues porque sería digamos, el suicidio del propio régimen comunista. Es decir, ellos saben que en una guerra pierden por mucho daño que puedan hacer, y han aprovechado circunstancias muy especiales. Incluso no vayamos muy lejos, porque la cumbre del G20 en Seúl ha sido un aparente fracaso, pero sin embargo ahí los chinos no han hecho mucho daño a los americanos porque les interesa un dólar fuerte, y los americanos tampoco han pedido mucho a los chinos porque les interesa que los chinos sigan comprando las deudas y la situación económica con Estados Unidos. Entonces, esto lo han visto muy bien Corea del Norte. Entonces, en cualquier momento ataca, pero la guerra yo no veo una guerra, porque ellos mismos saben que el régimen, o sea, de Kim Jong-il y todos los camaradas comunistas
comunistas norcoreanos y el ejército que participase en esa guerra, pues sería suicidio y caería el régimen. Eso es imposible. La solución más inmediata es que haya la vuelta a la negociación de esas 6 bandas, que precisamente una de estas provocaciones que ha hecho ahora a esta isla que está prácticamente a 12 kilómetros de la frontera norcoreana es para un chantaje de sacar ayuda financiera y también la ayuda siempre necesaria en un país donde la hambruna y el sistema productivo es violento, la energética. Y por eso lo suele hacerlo, lo ha hecho muchas veces Corea del Norte, ¿verdad? Sí, en esa posición de fuerzas, ¿no? Exactamente, el chantaje lo viene haciendo, bueno, yo recuerdo que la primera vez que visité Corea fue año 1987 y ya amenazaba, y que fueron unos meses después de la voladura del avión, cuando murieron los 115 pasajeros de la CAL, ya amenazaba diciendo, eso es curioso, no va a haber Juegos Olímpicos porque nosotros vamos a provocar el desbordamiento del río Han y ese río va a inundar toda Seúl. Era ya, sencillamente, fueron los Juegos Olímpicos más participativos de la historia en aquel momento, cuando Samarán acertó en ellos, y prácticamente no asistieron ni Corea del Norte, Cuba y creo que Camerún porque vendían mucha madera a Corea del Norte y entonces se dejó influenciar por Corea del Norte. Luego ya los juegos han ido cambiando. Es decir, el chantaje siempre ha estado en medio de toda la situación que ha habido y hay actualmente entre Corea del Norte y Corea del Sur, y Corea del Norte con los países que siempre tratan de sacar tajada en este asunto. Claro. Un chantaje que llega a veces a una apuesta demasiado fuerte como puede ser la actual. Por eso en nuestra página web nos preguntamos si es que acaso sigue la guerra de Corea todavía funcionando. En fin, bueno, puede que China, siempre va a salir cuando hablemos de Corea del Norte, puede que China necesite un problema regional para hacer valer su posición, ¿no?, de ya superpotencia, pero desde luego es un juego muy peligroso porque un suceso nuclear lo primero es que afectaría a su propio territorio allí en China, con lo cual China me parece que juega de una forma discreta, ¿no?, en el sentido de que intentará por todos los medios evitar que las cosas lleguen a más lejos, ¿no? Bueno, lo que está claro que en esa parte de la zona, sin el concurso de China, no hay ninguna solución. Eso lo saben los americanos, los de Corea del Sur, Japón y Rusia. China es el mayor aliado de la propia Corea del Norte y no olvidemos que prácticamente el 90% del combustible que consume Corea del Norte es de China. Las exportaciones han supuesto este año pasado unos 750 millones de dólares y las importaciones han sido 2.050 millones de dólares. Es decir, China es, por eso además ha sido muy curioso porque ayer mismo el comunicado que hizo el gobierno de Corea del Norte ha coincidido en muchos puntos con la primera queja que hizo China. Es decir, ha habido una serie de coincidencias en esos comunicados. Pero no quiere decir que esto fuese así, sino simplemente la coincidencia. Es decir, China además siempre ha sido muy reservada a la hora de